Los familiares de un imprudente que cruzó la ruta y murió atropellado por un colectivo no tienen derecho a reclamar indemnización. Así lo entendió para un hecho ocurrido en San Luis el juez Agustín Ruta. La decisión del titular del Juzgado Civil Comercial y Minas número 4 fue destacado la semana pasada por sustentar un criterio novedoso. Ya sabemos, los fallos judiciales atienden a lo sucedido en un caso concreto, pero, claro, son orientaciones que pueden servir para situaciones similares o parecidas. Los familiares de la víctima habían demandado a la empresa de transportes y también a su aseguradora por daños y perjuicios, pero el juez entendió que el accidente fatal se debió a la negligencia del hombre que cruzó la ruta y porque el chofer iba por su mano a velocidad prudente y no pudo evitar atropellarlo. Tengo comunicación con el doctor Agustín Ruta, que es el titular del Juzgado Civil Comercial y Minas número 4. Doctor Ruta, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Mario, ¿cómo te va? Buen día para vos y toda tu audiencia. Bueno, muchas gracias por atenderme. Básicamente, la síntesis que hice está bien, ¿no es cierto? Tal cual, así como vos lo habías destacado, en el marco dentro del espectro de todos los juicios por accidente de tránsito que pueden llevarse a cabo, en este caso en concreto se determinó desde las pruebas y de la totalidad de las pericias científicas, testimoniales, inspecciones oculares, en este caso particular y concreto, se determinó la negligencia de un peatón a la hora de cruzar por un lugar indebido, allí en la rotonda de San Roque, y dentro del espectro probatorio quedó convincentemente probado y demostrado que con negligencia e imprudencia de su parte, este hombre ocasionó el accidente, el siniestro fatal, lamentablemente con pérdida de su vida, lo cual a la hora del reclamo a la aseguradora y a la empresa de transporte, de las pruebas surgió la imposibilidad de reparar integralmente este daño emergente, lucro cesante y daño moral, a los familiares derechohabientes del actor fallecido, esto es su esposa y su hijo, Gutiérrez, por cuanto ellos no demostraron la culpabilidad del transporte, sino más bien quedó acabadamente demostrado, como te decía, la culpa de la víctima, en este caso que es un eximente de responsabilidad civil extracontractual. ¿Por qué se destaca que es un fallo novedoso? Bien, quizás la Oficina de Defensa del Poder Judicial destaca un poco el análisis, el razonamiento judicial que se aplicó en la estructuración de esta sentencia, por cuanto por parte del juzgado, en este caso del suscrito, se analizó los elementos del daño y la relación de causalidad adecuada a tal fin, como así también la antijuridicidad y el factor de atribución que finalmente nos da a luz y se permite vislumbrar que no ha habido una relación de causalidad ocasionada por los demandados ni un factor de atribución antijurídico imputable a los demandados, sino más bien al accionar de quien sería el actor, el legitimario activo de esta acción, que es el peatón, por la forma en que sucedieron los hechos en el año 2007 y que dieron lugar a la demanda en el año 2009. Dentro de los 2 años que nuestro Código Civil y Comercial le da a cualquiera que sufre un daño y perjuicio para iniciar una acción de reclamo y de reparación integral patrimonial. Más que nada, quizás por eso, y porque siento un precedente, de que no siempre cuando ocurre un siniestro vial y existe una persona fallecida, se debe presumir la culpabilidad del embistente o del agente activo o de quien se encuentre en una posición de superioridad en un daño, sino que hay que analizar la cuestión subjetiva del mismo, determinando y haciéndose la pregunta si no es el actor reclamante, el actor demandante quien ha ocasionado esta situación y este daño, que es lo sucedido en este caso en particular, ¿no? Yo recuerdo esto, doctor, cuando empecé a manejar, a conducir, una de las cuestiones que me explicaron es que el que conduce una moto, por ejemplo, va ocasionando un peligro hacia el peatón. Si uno va con un auto, ocasiona peligro, y entonces uno
si llegara a tener un accidente tiene que probar que uno hizo todo lo posible por evitar el hecho, que no fue por su culpa, que exactamente. Y que digamos el daño se produjo por culpa del otro. Entonces uno siempre, digamos, eso me decían a mí cuando me decían por qué tenía que ser prudente cuando manejara. Exactamente, porque la conducción de un vehículo, ya sea automotor o ciclomotor, entraña un riesgo per se, es decir, por sí mismo. Esto se llama la teoría del riesgo creado, o teoría de la responsabilidad objetiva civil. Es decir, uno crea un riesgo por el hecho de portar y de conducir un vehículo como una moto, se encuentra en una posición generadora de riesgo o de peligro a terceros. Por eso todo aquel que ejecuta un hecho que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, es obligado judicialmente a reparar los perjuicios. En este caso particular, el chofer del colectivo venía circulando por una zona permitida con un semáforo en verde y imprevisto, intempestivamente, quien es actor en este juicio, fue quien indebidamente se le abalanza sobre el colectivo, y eso surge de las testimoniales de los pasajeros que iban y un poco refuerzan la versión del chofer, de que el actor es quien embiste en definitiva al colectivo, valga la redundancia. Por eso es acertado lo que vos decís, que en principio se presume, salvo prueba en contrario, iuris tantum sería, se presume que quien conduce es quien ocasiona y genera un riesgo y crea un riesgo. Pero bueno, de las pruebas después hay que determinar y reforzar esto. Es una teoría, una hipótesis jurídica que en los hechos debe ser corroborada para poder condenar y sentenciar a una persona por el riesgo causado. Ahora, doctor, ¿por qué tanto tiempo para resolver esta causa? Bien, una de las cuestiones que siempre se habla en el trámite de los procesos civiles, como así también los concursales, también no perdamos de vista que los jueces aquí en San Luis somos 4 jueces titulares civiles y comerciales, y tenemos a cargo no solo juicios individuales particulares, sino también juicios universales de orden público, como los concursos y las quiebras. En esta época de cuarentena, pandemia por emergencia sanitaria COVID, como en épocas normales, están creciendo y en aumento por la cantidad de empresarios que no pueden sostener su mediana empresa o su empresa grande. Si bien San Luis en eso está privilegiada por el tema de la promoción industrial como exenciones tributarias, digamos, las tramitaciones de los juicios se prolongan no solo por la producción de la prueba, por, digamos, el impulso que le dan las partes a través de sus letrados, sino también porque es un juicio dentro de miles y centenares de causas de otra índole y naturaleza, lo cual, digamos, como en este caso, esta demanda empezó en el año 2009, y después de 11 años, aproximadamente 10, recién podemos tener la sentencia definitiva. Quizás excede esto al impulso o a la proactividad de un juzgado, sino también al impulso de las partes y a la producción de la prueba. En este caso, Mario, se llevaron adelante muchas pruebas, y por eso también tenemos la convicción judicial suficiente, tanto el secretario como el juez que hizo la inspección ocular y que analizó y meditó las pruebas, como las partes, después de muchos años de practicar las mismas. Eso es un poco lo que hace que después de varios años tengamos hoy la sentencia definitiva. El fallo no está firme, ¿no es cierto? Todavía puede ser apelado. Exactamente. Es muy importante, claro, que es susceptible de apelación. Recién la semana en la semana pasada fue notificado por cédula. Las partes tienen 5 días, tanto los demandados como la compañía de seguro, y en especial el actor, que en este caso son los derechos habientes del señor peatón fallecido. No está firme, y es susceptible de revisión por parte de la alzada. La Cámara, que es el órgano superior jerárquico, como en todos los juicios, interviene en materia de apelación y es la encargada de confirmar o de revocar o de confirmar parcialmente o en su totalidad este fallo, esta sentencia. ¿Es difícil probar a un conductor que no tuvo la culpa en la producción de un accidente? Mira, el principio general en materia de responsabilidad civil extracontractual y de siniestro es que todo aquel que alega algo debe probarlo.
incumbe la carga de la prueba a quien afirma la existencia de un hecho. Si una persona afirma la no culpa, debe probar su no culpabilidad. Y quien afirma la culpabilidad de un tercero es quien tiene la obligación y el peso de la carga. En este caso particular, digamos, de las pericias de cientología vial, las pericias científicas, la inspección ocular y de la declaración de los testigos que iban en el colectivo, surgió clara, prístina y con toda claridad la responsabilidad del peatón. En muchos otros casos surge directamente la responsabilidad del agente activo o del chofer embistente, si se quiere, del conductor del automotor o de la moto, o del vehículo en su caso. O de las bicicletas. O de las bicicletas. O de las bicicletas, claro. Sí. Recordemos también que San Luis tiene prolíferas autovías y rutas en las cuales muchas veces no se respeta por parte de los peatones el paso, digamos, a nivel, lo cual está prohibido, para algo están los puentes, o algún sector de cruce o de paso con mayor seguridad. Y eso también genera, en este caso fue ahí en la rotonda de San Roque, y bueno, allí, digamos, quien ha circulado por la zona sabe que no hay una senda peatonal, digamos, establecida, sino que está mucho antes y en otro sector, y bueno, donde el peatón intentó el cruce, realmente no estaba ni siquiera señalizado, pero también es otro indicio y otro vestigio de imprudente proceder de esta víctima fatal, ¿no? Doctor, muchas gracias por atenderme. Muchísimas gracias. No, por favor, Mario, a tu disposición para lo que necesites y gracias a vos por el llamado. El doctor Agustín Ruta, quien es titular del Juzgado Civil Comercial y Minas número 4, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto, en Radio Universidad.